Muy buenas tardes a todos de nuevo. Espero se encuentren muy bien. Y bueno, durante estos tiempos eh, complejos de pronto para algunos, y pues espero que todo marche muy bien y más, bueno, que estén llenos de salud. La intención de esta reunión para todos es poderles explicar el impacto que conlleva esta nueva resolución, aparte de lo que ya habíamos mencionado anteriormente, pero dar un breve resumen de nuevo de lo que ustedes deben de hacer cambios a lo que actualmente están manejando, teniendo en cuenta que en su gran mayoría toda la información que conlleva este anexo técnico y esta resolución son cambios bastante pues, importantes e impactos que llevan más que todo a nosotros como proveedores tecnológicos a hacer cambios a nuestros procesos, a nuestros flujos, a nuestros desarrollos, que en su gran mayoría ya están aplicados, pero hay otros que son necesarios irlos aplicando a medida de que podamos tener interacción con ustedes, más a la medida dependiendo pues las necesidades también que vayan teniendo allí como negocio. Entonces, aquí dentro de la presentación, estos son los puntos que vamos a tocar. No va a haber otro slide. Esto, como les mencionaba, va a ser una reunión bastante rápida, donde les vamos a explicar punto a punto cómo ustedes pueden interpretar ese documento que también previamente ya se les entregó, que es un análisis de impacto que hace un resumen de todo lo que es el anexo técnico, un resumen de todo lo que es la resolución 042 y los cambios que impactan con sus conclusiones y toda esta información allí. Sé que es un documento extenso para algunos, que no tal vez es relevante, o sea, hay información que ustedes no van a considerar allí, pero sí es importante que esta información, lo que les voy a mencionar aquí, pues lo consideren para pues, el manejo propio de su negocio. Entonces, voy a comenzar desde un primer aspecto, que son los cambios en el gap análisis en la información reportada. Entonces, ¿cómo yo voy a interpretar si realmente requiero hacer cambios o no requiero hacer cambios o qué impacto voy a tener frente a esta resolución? Entonces, primero lo vamos a dividir en dos. Uno es lo que es el anexo técnico y otro es lo que es la resolución como tal. Entonces, dentro del anexo técnico hubo unos cambios importantes con respecto al reporte de información, que básicamente todo lo que lleva allí, en su gran mayoría, ustedes ya cumplen con estos aspectos, debido a que en la implementación que nosotros hicimos ya previamente para esta nueva versión, los que ya están claramente en vivo con esta nueva versión, todo eso se contempló en su momento para poder incluir esa información y que ustedes en este momento no tengan que hacer cambios a esa integración. Posiblemente hay otros que no hicieron o sea, no consideraron esa información y hoy se la pueden estar requiriendo clientes. Entonces, básicamente aquí comenzando en este punto, son cuatro campos que se adicionaron a esta nueva resolución, donde dos campos son opcionales y dos campos se vuelven condicionales. No quiere decir que porque esta información es algo adicional, ustedes tengan que hacer cambios a su mapeo, a su archivo de integración. Posiblemente sí, posiblemente no. Y aquí es donde les vengo a explicar por cómo van a validar ustedes mismos si realmente tienen o no que hacer esos cambios para poderlos ya validar con una estimación, un esfuerzo, un acompañamiento de un consultor de parte nuestra para ayudarlos y apoyarlos en ese proceso. Entonces, en un principio está el reporte de la información de recepción de bienes y servicios para contar con los 3 días hábiles para la generación de la aceptación o rechazo del documento. Entonces, ese primer campo, recuerden que nosotros estamos trabajando principalmente desde los eventos, perdón, desde el proceso de emisión, que era lo que estábamos contemplando, que la DIAN pudiera cumplir con los requerimientos de la DIAN en un proceso de emisión, que tenga todos los campos, que la información sea validada y sea distribuida hacia nuestro adquiriente de ese documento. Pero ya esto es otro proceso que también ya está cobrando relevancia y es donde tenemos que madurar más ese proceso en el modelo de recepción de documentos. Cuando yo emito una factura, yo lo que voy a esperar es que de esa factura tenga una aceptación o rechazo, electrónico en este caso. Entonces, dentro de la información que la DIAN incluyó, porque eso era un vacío que existía, que ¿cuándo van a partir los 3 días de esa aceptación o rechazo? A partir de la fecha que yo emito el documento, a partir de la fecha en que el adquiriente recibió el producto o bien o servicio, o a partir de la fecha en que realmente fue validada ante la entidad tributaria.
Eso ahora un vacío allí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la DIAN? Incluyó un nuevo campo dentro de esa estructura para que se pudiera reportar esa fecha estimada de recepción de ese producto como tal. Entonces, a partir de esa fecha nueva que se incluye allí, es donde van a contar con los 3 días hábiles para la aceptación o rechazo del documento. Ahora bien, esto es un campo que se incluyó absolutamente, o sea, es algo nuevo, nadie absolutamente lo tiene, es algo que si lo van a incluir y van a agregar esa información, es necesario hacer un mapeo adicional y agregar ese campo dentro de la integración. Pero luego de agregar ese campo que tenemos allí, es donde ya vamos a poder reportarlo y que cuando el adquiriente de ese documento tenga ya esa información, él sepa que es a partir de esa fecha en la que cuenta con esos días que estipula la norma para la aceptación o rechazo del documento. ¿Por qué se vuelve condicional? Porque no todos reportan esa información, no todos tienen una fecha diferente a la fecha de emisión del documento. Entonces aquí es donde nosotros entramos y tenemos una condición y les decimos, si la fecha en la que ustedes esperan dar esa aceptación o rechazo es la fecha de emisión del documento, no hagas ningún cambio. Lo que yo haría en este caso es, tomo la fecha de emisión del documento y lo ubico en la fecha en el lugar donde debe corresponder para informar que esa es la fecha en la cual comienzan los 3 días para la aceptación o rechazo del documento. ¿Listo? Entonces, primer punto es la fecha de recepción. Si ustedes quieren informar esa fecha, se debe adicionarla en el mapeo, hacer alguna integración para esos cambios, hacer unas pruebas para luego paso a producción. Y si no requieren incluir esa fecha, simplemente no tienen que hacer nada. Nosotros hacemos cambio de esquemas para los que manejan el XDoc, para los que manejan el API ya esa información ya está integrada y no tendrían que hacer nada allí. Perfecto. Segundo punto, campos para informar diferencias en redondeo. Esto es otro campo opcional. Este es un campo adicional que se incluye, es para las empresas que tienen problemas con redondeos en valores monetarios de la factura. Cuando esa holgura que permite de 2 o más pesos sobrepasa ese valor y ustedes dentro de su operación o dentro de ese flujo, pues es necesario incluir ese valor adicional de redondeo. Si tienen problemas de redondeo actualmente y hay documentos que están comenzando a ser rechazados por esa información, aquí es donde se vuelve condicional y es necesario incluirlo en la integración. Si no tienen ningún problema, no tienen que hacer hoy absolutamente nada a ese mapeo de esa integración. ¿Listo? En ese tercer campo, campo de observaciones a nivel global y campo de observaciones a nivel de detalle, esos 2 campos son opcionales. Eso es información que si ustedes quieren incluirla dentro del VL o dentro de ese XML que se envía hacia su adquiriente como una observación, como que hay un campo que se llama Notes. Ese campo es para incluir datos adicionales a la factura o información adicional que quieren. Lo pueden hacer, como les menciono también, haciendo un mapeo, haciendo una revisión de lo que están enviando para que pueda viajar de esa forma en el XML. Si ustedes no quieren incluir esa información o no necesitan o no se los están requiriendo, pues no tienen que hacer absolutamente nada ya en esa integración y pues no tienen que incluir nada. ¿De acuerdo? Entonces, si dentro de estos 4 campos que pues, les acabo de mencionar, para ustedes no aplica ninguno o esa información no, ya la están reportando, sencillamente no tienen que hacer ningún cambio en el mapeo o en la integración que actualmente manejan. ¿De acuerdo? Voy a terminar aquí y las preguntas las comienzo a responder ahorita cuando termine esto. Realmente, como les mencionaba, es algo bastante pues, rápido que les queremos mencionar para que tengan claridad frente a lo que pues, ya previamente ya les entregamos. Y las preguntas se las respondo al final para pues, no ir interrumpiendo lo que tenemos acá y que sea bastante rápida la llamada pues, para las personas que ya tienen este tiempo estimado solamente para ello. Toda esta información dentro del documento que les compartimos está en la página 8. Aquí, si quieren, le pueden tomar un pantallazo a lo que están viendo aquí para que puedan luego cotejar con la información que ustedes tienen ya en ese documento. Si de pronto, por algún motivo alguno, no les ha llegado esa información que previamente ya entregamos,
Al final de la llamada estaremos compartiendo también de nuevo ese análisis de impacto dentro de este. Lo publicaremos allí para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan tener allí a la mano. Segundo punto, requerimientos de las representaciones gráficas para las facturas de venta, notas crédito y notas débito. Este proceso, esto es bastante pues, importante, que cada uno de ustedes debe comenzar a validar si realmente están cumpliendo o no están cumpliendo con lo que hoy está exigiendo la norma. ¿Qué es lo que, qué es lo que quiero hacer claridad? La DIAN en este caso, en fines de representación gráfica, no hace validaciones. Para DIAN, la factura electrónica es el XML que ustedes envían allá hacia la DIAN y que es validado para luego proceder a su distribución. Es por eso que en la distribución del documento y en su anexo técnico dice, el XML debe ir de esta forma y la representación gráfica es algo opcional para distribuir. Nosotros en todos los casos siempre estamos distribuyendo ese PDF. Pero el anexo técnico, perdón, la resolución 042, sí es clara, ya en esta resolución, en las anteriores, no era claro que debía tener una representación gráfica. Entonces aquí ya sí es donde nos menciona exactamente qué debe contener una representación gráfica, tanto una factura como una nota crédito como una nota débito. ¿Qué es lo que debe cumplir? Principalmente los lineamientos que establece el Estatuto Tributario 617. Y a partir de allí, dentro de esa resolución también hace un desglose de exactamente qué puntos debe comenzar a validar. Entonces, voy a comenzar a explicarles cómo ustedes pueden hacer esa validación, cómo pueden tener como un entendimiento de tengo que hacer cambios, no tengo que hacer cambios. ¿Listo? Para después de allí determinar el esfuerzo de realmente si requiero de que hagan modificaciones a mi representación gráfica o no. Entonces, voy a dejar de compartirles acá un momento. Y voy a cargar, en este caso, el análisis de impacto que les compartimos. Entonces, como mencionaba ya, estamos en la página 20. Voy a agrandar un poco más esto. Entonces, dentro de esa representación como tal, dentro de ese documento que manejamos allí, ¿cómo vamos a interpretar eso, lo que tenemos dentro de las representaciones gráficas? Entonces, lo principal que deben de considerar es cuáles son los requisitos de una representación gráfica en formato digital. Entonces, que sea fácil y amplio de acceso, garantizar que se pueda leer, copiar, descargar e imprimir, sin tener que acudir a otras fuentes para proveerse de aplicaciones necesarias para ello. Para este caso, los fines es un PDF, ¿de acuerdo? Y acá es donde comienzan a especificar realmente para la factura de venta qué es lo que se requiere. Entonces el artículo 29 menciona que los requisitos que debe contener es lo que contiene el artículo 11 en sus numerales 1 al 5, del 8 al 13 y el 15 y 18. Hay algunos que de pronto se confunden y dicen es del 15 al 18, porque aquí también lo mencionan, no, es del 15 y 18 de la resolución. Entonces, ¿cómo comienzo a validar mi representación gráfica? Principal, el primer punto. Dentro de mi representación gráfica dice, en la factura, dice factura electrónica de venta. Si dice solo factura de venta, si dice factura electrónica, aquí yo ya estoy, tengo que hacer modificaciones. No estoy cumpliendo con lo que me está diciendo la norma. Debe contener apellidos y nombres o razón social y número de identificación tributaria NIT del vendedor o de quien presta el servicio. Esto sí, absolutamente todos los tienen. Creo que no he visto ninguna representación gráfica que no lo contenga. Al igual que también el NIT del adquiriente con su nombre o razón social. Para las empresas que venden a un consumidor final, deben de reportar la identificación del consumidor final, el nombre del consumidor final. Esto es para el caso de esos consumidores que ustedes no tienen información de ellos. Yo voy a una tienda, simplemente compro, pero ellos no me piden datos o no entregan los datos. Entonces, para esos casos, debo de reportar la palabra consumidor final. El número de documento sería este número de documento, son 12 veces 2. Y la cédula de ciudadanía con 13, o sea, que sería el tipo de documento, cédula de ciudadanía. Para los casos
que se reporten, que no se cuente con información, también debo de reportar la información o lugar de entrega de ese producto, bien o servicio. ¿Por qué lo que requiere en este caso la DIAN? Es importante que conocer dónde se está prestando este servicio para estas personas que es un consumidor final y que no estoy entregando información. Debe llegar un número consecutivo a un sistema de numeración. Esto estamos cumpliendo con esto. Todos tienen un número de facturación. Al igual que una fecha y hora de generación, es la fecha en la que se emite ese documento. Eso también se está reportando. Hay algunos que no están reportando la hora. Entonces, en este caso, si no reportan la hora, es necesario que también la publiquen. Indicar, esto es uno realmente de los más importantes y creo que casi en su gran mayoría muchos deben de hacer estos cambios, es este ítem 6, que me menciona indicar el número de registro de línea o ítems, el número total de líneas o ítems en los cuales se detalla la cantidad, unidad de medida, descripción, códigos inequívocos que permita la identificación del bien vendido o servicio prestado, la discriminación de impuestos, el valor unitario, el valor total de cada una de las líneas. Entonces, tengo que validar dentro de ese detalle si realmente lo tengo enumerado. Ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4. Si dentro de ese ítem la información que estoy reportando está bien la cantidad, estoy reportando la unidad de medida, estoy reportando la descripción, el código de ese ítem, el valor unitario y el valor total. Entonces, validen si dentro de esa representación gráfica que ustedes actualmente tienen, lo contemplan. Si no lo contemplan, deben hacer cambios a esa representación gráfica para cumplir lo que estipula allí la norma. El valor total de la venta de bienes o prestación de servicios. En su gran mayoría, todos los tienen, creo que todos. La forma de pago, el medio de pago, que son diferentes. La forma de pago si es contado o crédito, el medio de pago es cómo les pagaron a ustedes ello. A través de una tarjeta de crédito, de una nota de débito, una transferencia electrónica, por cheque, bueno, todos los medios de pago que existen allí dentro del catálogo, que pues, ustedes ya los tienen allí dentro del Java Analysis, dentro de todos esos catálogos que les entregamos. Indicar la calidad de agente retenedor de impuestos sobre las ventas o autorretenedor. ¿De acuerdo? Eso creo que en su gran mayoría todos cumplen también con ello. Esto es exactamente lo mismo también que siempre se ha venido manejando. La discriminación de los impuestos. Para los que no hacen esa discriminación es necesario incluirlo allí. Cuánto se está pagando de impuesto, qué tarifa, si es el 0, si es el 19, se debe hacer esa discriminación. El código CUFE, eso también todos contienen ese CUFE. Y esto es algo también adicional que realmente es de interpretación, pero fue una pregunta que se le mencionó allí a la DIAN, que queda como a libre allí, fabricante del software, nombre del software, o sea, tengo que reportar el desarrollo, no. En este caso deberían de reportar es la información del proveedor tecnológico, en este caso el nuestro, que sería el NID y el nombre o razón social nuestro, que sería en la parte final. ¿Esto con qué fin? La DIAN quiere que se identifique siempre cada que haga una factura qué proveedor tecnológico están utilizando o si es software propio o qué software están utilizando. Como ustedes ven, por ejemplo, en las representaciones gráficas que tenemos genéricas allá arriba, dice generado por GoSocket. O las representaciones gráficas que incluso tiene el facturador gratuito de DIAN, que dice generado por el facturador gratuito de DIAN, que diga algo similar. En cuanto a notas débito y notas crédito, bueno, entonces ahí quedamos primero con la factura de venta, con esos primeros 13 puntos. Validar que cumplan con eso. De no cumplir con esa información, allí es donde deben hacer esa modificación, indicarnos dónde van a incluir esa información para ya posterior llegue un consultor y les diga, listo, ya se puede agregar, se pueden hacer pruebas y pues ya hacer el paso a producción como se debe hacer pues como en un proceso normal de implementación. Notas de débito y notas crédito. Entonces, está denominada expresamente como nota de débito o nota crédito de la factura electrónica de venta. Llevar un número que corresponda a un sistema consecutivo. Eso también todos lo tienen. Mencionar
el prefijo, el número y fecha utilizada para la generación del CUFE y el Código Único de Facturación Electrónica, de las facturas electrónicas de venta a la cual hace referencia la nota débito o la nota crédito según sea el caso. Ustedes ya dentro de la información que reportan cuando hacen una nota crédito, reportan la fecha, el número de factura, prefijo, esto ya lo reportan en el XML, pero no todos reportan esta información en la representación gráfica. Es necesario también incluirla aquí dentro de esa representación gráfica. El Código Único de Documento Electrónico, que sería el CUDE para este caso, esto ya cumplimos con eso, todos cumplen con esa parte del CUDE, nosotros es algo que debemos reportar allí. El tipo de nota débito o nota crédito según corresponda, el concepto como tal de esa nota crédito, es por anulación, es por cancelación del documento, es por devolución parcial, ¿de acuerdo? Eso es lo que deben indicar en la nota crédito o nota débito, según se corresponda. La fecha de la generación, lo mismo que estábamos solicitando allí en la factura de venta. Los apellidos y nombre o razón social con el número de identificación tributaria del vendedor y del adquiriente. Esto también todos cumplen. Para el caso de los que no registren, el adquiriente que no registre el nombre como tal, se debe incluir la frase consumidor final con el número 2222, 12 veces 2 y con el tipo de documento cédula de ciudadanía. De igual forma, indicar el número de registro de líneas, el total de número de líneas, la cantidad, unidad de medida, la descripción y los códigos que permita la identificación de esos bienes. Discriminación de impuestos, valores unitarios y valor total de cada línea. Por último, los valores totales de los bienes vendidos y informar la calidad de agente retenedor del impuesto sobre las ventas. Entonces, espero que con esto ya haya quedado un poco más claro qué es lo que deben realizar a sus representaciones gráficas, qué es lo que deben de validar, si realmente ustedes cumplen o no cumplen con ello. Lo que les digo, esta información realmente la DIAN no la valida como un XML, pero esta información sí puede estar sujeta a rechazo por parte comercial de sus clientes, de los adquirientes del documento, que me digan, no está cumpliendo con las condiciones que establece la resolución 042 debido a que no contiene el número de líneas. ¿Listo? Entonces, por esos motivos, te pueden generar rechazos a la factura. Entonces, para pues, eliminar ese riesgo de que ustedes tengan ese rechazo de sus documentos por esas representaciones gráficas, es necesario hacer estas modificaciones e incluir lo que estipula la norma en cuanto a representaciones gráficas. Voy a dejar de compartir acá y voy a devolverme de nuevo a la presentación. Listo. Entonces, todo eso de los requerimientos de las representaciones gráficas, que es lo que deben de validar, está en la página 20. Recuerden que para poder hacer algún cambio también a esas representaciones gráficas por parte de un consultor en apoyo allí, es necesario que ustedes indiquen cómo se va a incluir esa información dentro de esa representación gráfica. ¿Por qué? Porque para mí puede ser de interpretación, ¿de acuerdo? Para mí yo puedo decir, listo, te voy a incluir el número 1, el número 2, el número 3 en esta parte. Pero hay empresas que, pues, claramente por normas, por marketing, por formatos que ya manejan, pues deben de tener una información más estructurada. Entonces, ahí es donde necesitamos que nos indiquen, listo, este campo necesito que me lo pongas en esta parte. Este otro campo que tampoco lo tengo, en esta otra parte, este y en este, ¿sí? Así para así poder ser más ágiles dentro de ese proceso de implementación. Recordemos que pues, es un tiempo bastante corto que realmente también nos da allí la DIAN para esa modificación. Entonces, pues es importante también que conozcan cómo va a ser la forma allí para que, pues para poder hacer ese traspaso allí de información a la persona que lo va a modificar y pues no tener inconvenientes en que realmente yo quería esta información en esta otra parte o más arriba o más abajo, sino que pues ya sea por indicaciones propias de esas modificaciones. El tercer punto, el registro del correo de intercambio de recepción de documentos en el sistema informático de DIAN.
Ese registro es un proceso realmente rápido, es un proceso en el cual ustedes lo pueden hacer. El registro está en la página 20 de ese documento. Simplemente ir al sistema informático de la DIAN, corregir esa información, ir allá a la parte donde, en la parte superior derecha, donde está la configuración, allí le dan la configuración y allí les da la opción de agregar ese correo de intercambio. Recuerden que ese correo de intercambio se tomará para hacer la distribución del documento hacia el adquiriente. Entonces, no sé, pongamos un ejemplo. La empresa X le va a emitir una información a GoSocket. Entonces, la empresa X lo que va a hacer es consultar el servicio, el web service que tiene la DIAN para los correos de intercambio que se tienen allí. Entonces, ese correo de intercambio que tiene GoSocket allí es el correo de intercambio call intercambio @signature cloud, Entonces, él reconoce que que a ese correo es al correo donde yo le debo, donde ese proveedor debe distribuir esa factura para poder dar luego también su aceptación o rechazo del documento. Entonces, si ese correo no se tiene allí registrado, pues posiblemente ustedes tengan problemas al momento de recibir documentos por parte de sus proveedores. Posiblemente hoy no todos lo estén utilizando ya, creo que casi nadie lo está utilizando, porque pues fue algo nuevo y es algo casi de un mes que se informó para su implementación. Realmente ya está implementado ya hace unos meses, pero esa distribución va a ser necesaria para cuando todos ya estén hablando el mismo idioma y todos estén registrados dentro de esa plataforma. Eso es lo que, entre comillas, llamamos la interoperabilidad y a dónde yo voy a distribuir ese correo. Muchas veces yo voy a distribuir un documento a un adquiriente y no tengo el correo, no tengo toda la información básica para saber a dónde lo voy a distribuir. Entonces, esa información es importante registrarla ya para que tengan entero conocimiento de dónde van a recibir esos documentos. Realizar contrato por mandato entre el facturador electrónico y el proveedor tecnológico. Bueno, esto también, como se los mencioné en la anterior llamada, este anexo como tal de contrato se debe realizar debido a que si ustedes están utilizando el certificado digital nuestro, ustedes nos deben a nosotros autorizar para poder hacer esa firma de ese documento electrónico. De otra forma, no podríamos hacerlo. Entonces, si ustedes requieren que nosotros firmemos los documentos con el certificado nuestro, simplemente sería un contrato por mandato, somos un procedimiento solamente administrativo que no tiene ningún costo, pero es un proceso que se debe realizar. Para los que no lo hagan, pues simplemente no vamos a poder hacer esa firma de ese documento y tendrán que utilizar su certificado digital propio. Ese certificado digital propio, recuerda que puede tener unos costos de acuerdo a las entidades que expiden ese certificado digital expedidos por la ONAC, ¿de acuerdo? Deben estar certificados con ellos. Si no, pues no pueden tampoco ellos emitirles a ustedes un certificado digital para esos documentos. Ese procedimiento, si actualmente no lo tienen, es importante que sí hablen con la persona que los apoya allí en el área comercial para que hagan ese anexo de contrato y no tengan después inconvenientes en la firma de los documentos. Y finalmente, el punto 5 y 6, que los dejé para el final, pero era para hacer una claridad muy importante, que muchos mencionan cuáles son los tiempos de implementación de todos estos cambios y qué es lo que debemos realizar. Muchos dicen que son el 15 de junio, muchos dicen que, no sé, el 1 de julio, o sea, hay muchas fechas, pero les explico un poco de qué se tratan las fechas. Entonces, primero es la aplicación de la resolución. La resolución salió el 5 de mayo, y en la cual dice que esa resolución tiene un mes para comenzar a aplicar. O sea, ¿qué quiere decir? La resolución 042 aplica a partir del 5 de junio del 2020. ¿Qué es lo que tiene esa resolución? Toda la información, todo el proceso que norma el sistema de facturación en Colombia, tanto factura de venta como documentos equivalentes. Frente a ello, ¿qué cambios conlleva? Allí en esta resolución es donde explica los requerimientos de las representaciones gráficas, qué es lo que debe tener. Entonces, ¿cuándo debe aplicar esos cambios de la representación gráfica? Se supone que los debe haber aplicado a partir del 5 de junio.
Pero si ustedes ven, la DIAN en este momento no está rechazando ningún documento, absolutamente a nadie, porque no cumpla estas condiciones de las representaciones gráficas. Estas son condiciones que es más hacia el adquiriente que les puede decir, usted no está cumpliendo con estos campos que exige la resolución, por ende te rechazo ese documento. Ustedes pueden estar sujetos ya a eso. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante ya comenzar a hacer esos cambios de esas representaciones gráficas lo más pronto posible. En cuanto a la segunda fecha, que es el 1 de agosto, son la aplicación de los rechazos de las reglas que tiene configurada la DIAN. Como bien saben, hay unas reglas que ya tiene configurada la DIAN, posiblemente incluso algunos ya han enviado documentos y en este momento les está generando una notificación. O sea, ustedes pueden estar viendo hoy ya notificaciones nuevas que está generando la DIAN dentro de su proceso de validación. Esas notificaciones, pues las que contemplan allí en su gran mayoría, van a comenzar a aplicar, a ser no de notificación, sino de rechazo a partir del 1 de agosto del 2020. Entonces, ese cambio de esquema, que son estos campos, esta primera información que les mencionaba, es información o esquema que nosotros debemos de modificar a la estructura que ustedes actualmente contemplan. Si ustedes actualmente no van a hacer ningún cambio de esta información, no van a reportar absolutamente nada, no tienen ningún inconveniente, pero sí o sí nosotros tenemos que entrar al sistema de ustedes para los que manejan el Xdog, hacer unas actualizaciones de esquema y listo. Eso sería todo. Ese procedimiento es algo que nosotros contemplamos dentro de las actualizaciones. Eso no tiene tampoco ningún costo asociado por hacer esas actualizaciones. Posiblemente los costos que puedan estar asociados, que probablemente ya algunos hayan recibido ya algunas propuestas, es más para modificaciones de esas representaciones gráficas en caso de que requieran un esfuerzo de parte de un consultor o otro esfuerzo adicional por hacer un mapeo de los campos que ustedes tienen allá arriba, ¿de acuerdo? Pero los cambios como tal, toda la información que ustedes actualmente están reportando, su gran mayoría son cambios que nosotros debemos de contemplar y que nosotros estamos trabajando para ello, para hacer todo ese proceso de actualización. Si ustedes ven, hoy ninguno tiene ningún rechazo, vuelvo y les menciono, ni por representaciones gráficas, ni por archivos, y ustedes pueden continuar así hasta fin de año, hasta el siguiente año, y no van a tener problema. Pero sí deben de considerar que realmente estén cumpliendo con toda la normatividad vigente para poder, pues, de cara a sus clientes, pues no tener complicaciones de rechazos de documentos, ¿de acuerdo? Y otro, pues que no lo señale allí, que son ya las fechas, que otros ya mencionan que es el 15 de junio u otras fechas. Recuerden que esas fechas ya son los calendarios de implementación de la factura electrónica con versión 2.1. Los que ya en estos momentos están en vivo con esa versión, esos calendarios no tienen que considerarlos porque ya están cumpliendo con esta parte. Los que están hoy en un proceso de implementación y deben cumplir con la norma, pues ahí sí ya es donde deben de contemplar que la fecha estimada para salir de acuerdo a su actividad económica o de acuerdo a los conceptos pues, que mencionan allí el calendario, pues deben de cumplir ahí sí estos aspectos. Pero los que están hoy en vivo no tienen que considerar esas fechas. Las únicas fechas disponibles son estas dos. El 5 de junio, que es la aplicación de la resolución, y el 1 de agosto, que es donde comenzará a tener rechazo los documentos si no se cumple con lo establecido. Listo, espero todos se encuentren muy bien y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.